Entonces, la unión de la tubería la hacemos a través de un proceso que nosotros le llamamos electrofusión, ¿sí? Electrofusión, ¿por qué? Porque fusionamos varios elementos utilizando electricidad, ¿sí? Ahí viene una definición de fusión. Yo fui el que traduje esto del inglés al mexicano, porque está traducido al mexicano, no al ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, fusión viene en un diccionario que yo obtuve por ahí, el estado de combinar varios elementos en un mismo cuerpo, ¿sí? Eso significa que si yo tengo aquí una pieza, dos piezas, tres piezas, ¿sí? Aquí tengo una, dos, tres. Al momento de unirlas y realizar una fusión, el estado de combinar varios elementos en un mismo cuerpo, al momento de realizar la fusión, yo ya no voy a tener tres piezas, sino que yo ya las voy a fusionar y esto va a ser una sola pieza. Utilizando electricidad, electrofusión, yo voy a fusionar, voy a dejar estas piezas como si fuera, no como si fuera, las voy a dejar en una sola pieza, porque las voy a fundir, las voy a fusionar. ¿Qué ventaja tiene? Que yo al momento que hago la fusión, yo no necesito utilizar una herramienta de torque que me dé un cierto torque para asegurar que no voy a tener una fuga, sino que al momento que yo realizo la electrofusión, queda una unión homogénea sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial de torque que me vaya a dar un resultado antifuga, ¿verdad? Entonces, con esto, la electrofusión es el único método de ensamble hermético para combustibles líquidos de la industria. Ya que voy a unir todas las piezas en una sola, voy a tener un sistema de tubería completo, todo el sistema de tubería completo, sumideros, tubería, todo en una sola pieza, ¿sí? Electrofusión provee un método de unir por el cual la tubería y conexiones se convierten en un ensamble intrínseco y homogéneo. Intrínseco me quiero referir a que es una sola pieza, ¿sí? Elimina posibles áreas de fuga, crea un ensamble que es más fuerte que las partes individuales. Al momento que yo estoy poniendo aquí, uniendo dos tramos de tubería con un acople, estoy haciendo estructuralmente esto muchísimo más resistente porque le estoy dando aquí estructura a través del acople. Y al final nada más tengo una sola pieza, ¿sí? ¿Qué ofrecemos nosotros? Tubería de pared sencilla, que viene siendo esto. Este es un tramo de tubería de pared sencilla. O tubería de doble contención. Esto sería lo que sería un tramo de tubería de doble pared. Así viene. Nosotros ofrecemos la tubería tanto en tramos rectos como en rollos, ¿sí? Entonces, cuando yo compro tubería de pared sencilla, viene un rollo o un tramo así. Y cuando yo compro tubería de doble pared, viene un tramo o un rollo así. No es que yo localmente vaya a introducir esto. Aquí en un tramo tan pequeñito yo puedo separarlos. Pero en campo yo no podría hacer lo que estoy haciendo actualmente. Es imposible, ¿sí? Porque en realidad el intersticio no es tan grande como para poderlo introducir en campo. Entonces, cuando yo compro un rollo de tubería de doble contención o tramos de tubería de doble contención, ya vienen armados de esta manera, ya vienen así. Ofrecemos también lo que son los sellos de entrada o las botas de entrada. En México nosotros le llamamos a esto bota de entrada. Entonces, el examen de certificación dice bota de entrada. No sé cómo le llamen acá. Bota de entrada. Bueno, entonces, esta bota de entrada lo que tiene aquí una resistencia, lo que hace que se funda con la pared de la caja contenedora, del sumidero. Obviamente el sumidero tiene que ser plástico. Y al fundirse con el sumidero, esto queda en una sola pieza con el sumidero, lo cual elimina cualquier posibilidad de fuga al exterior, ¿sí? Porque esto queda en una sola pieza. Entonces, este sello de entrada, la grandísima ventaja que al momento que se fusiona con la pared del sumidero, queda en una sola pieza. Y posteriormente tiene otra resistencia que se funde a la tubería. Entonces, esto queda unido a la pared del sump, del sumidero, y esto queda unido a la tubería. Entonces, la tubería queda en una sola pieza al final con el sumidero. Entonces,
todo el sistema de tubería, todo el sistema de contención de combustible de la estación de servicio queda en una sola pieza, que eso es algo bastante bueno. Lo que vienen siendo los sumideros, contenedores plásticos para derrames, para dispensador, proveen una contención por debajo del dispensador y la terminación segura de los sistemas de tubería. Tenemos el sumidero, entran los sellos, las botas de entrada que previenen que salga el combustible o entre agua en dado momento. Y nosotros ofrecemos este sistema de conduit eléctrico, igual es la misma tubería, UPP, pero en diámetro de 1 pulgada, ¿sí, verdad? Es 1 pulgada. Y con la grandísima ventaja que son tramos largos, no tengo uniones intermedias, y si llegase a necesitar hacer uniones intermedias, se hacen por medio de electrofusión, lo cual hace que el sistema sea hermético al agua. Y una de las debilidades más grandes que tienen los sistemas de conduit eléctrico metálico es que hacerlos herméticos contra el agua es prácticamente imposible. Siempre hay agua dentro de los conduits eléctricos que dañan en los cables. Utilizar este sistema de tubería hace que el sistema sea hermético, preserva muchísimo mejor los cables o el cableado eléctrico y hace que la instalación sea muchísimo más rápida, porque en vez de andar ahí doblando tubos y uniendo tubos, eso es corta punta a punta y coloca o solda si se me terminó el rollo y quiero continuarlo sin ningún problema. Entonces, al tener nosotros la tubería unida al sumidero y el sumidero unido al sello de entrada, al final tenemos un sistema que es una sola pieza, ¿sí? De principio a fin. Tenemos una sola pieza, el sistema es uno solo, lo cual hace que el sistema sea bastante confiable, ¿sí? Todo queda unido en una sola pieza. Entonces, bueno, pues es una excelente alternativa. A diferencia de una tubería flexible, esta tubería, al estar unida al sumidero, a través de una electrofusión, como queda en una sola pieza, si yo quisiera retirarla posteriormente, pues no lo podría hacer, ¿verdad? Tendría que retirar toda una sola pieza. ¿Sí me explico? Un sistema de tubería flexible, yo quito las botas flexibles de entrada, halo la tubería y la vuelvo a introducir a través del ducto de 4 pulgadas sin necesidad de quebrar concreto. Este sistema de tubería es muy confiable, pero queda como queda en una sola pieza, pues no lo puedo alar y meter nuevamente. ¿Sí me explico? Entonces, cada sistema tiene su ventaja y su desventaja. Compatibilidad con combustibles, bueno, es compatible con combustible con plomo, sin plomo, diésel, biodiesel, AdBlue, etanol, del 5 al 100%, querosén, Jet A1 y GP8. O sea, prácticamente tenemos compatibilidad con todos los combustibles. El tubo, las conexiones, por ejemplo, para lo que viene siendo etanol, estas piezas, aunque parece que son, como están plateadas, parece que son acero inoxidable, estas piezas, las estándar, no son acero inoxidable. Esto es bronce niquelado, ¿sí? Tiene una chapa de níquel por fuera, pero son de bronce. Para lo que es el alcohol, tenemos estas mismas piezas, pero las tenemos en acero inoxidable, para hacerlas compatibles con combustibles ya corrosivos, ¿sí? Pero hay que especificar, ¿ok? No podemos nada más poner el sistema de tubería y si va a ser para alcohol, necesitamos poner las piezas correctas. Pero la tubería, el tubo como tal, es compatible con todo eso. Importante, es condición de garantía que UPP sea instalado por instaladores autorizados y de acuerdo a los manuales de instalación de UPP. La tubería está garantizada por 10 años de fábrica, 10 años, 10 años exactamente. Tiempo de vida, 30 años, ¿verdad? Pero garantía de fábrica, 10.